Muy buenas noches, docentes. Somos estudiantes de la Universidad UTP y hoy día vamos a hacer un video relacionado a la semana 17 del informe final. Como tema principal tenemos la economía en tiempos de pandemia, el año 2019 al 2020 en el Perú. Como punto número uno, doy pase a mi compañera que les va a hablar acerca. Este artículo analiza el impacto económico de COVID-19 en el Perú durante el año 2019 y 2020. El informe se examina cómo las medidas de confinamiento afectarán la economía, disminuyendo la demanda de ingresos financieros, impactando negativamente en sectores clave como el comercio y el turismo. Además, investiga la adaptación tecnológica como respuesta a la crisis. Se destacan consecuencias como el aumento del desempleo, la pobreza y la desigualdad, así como las respuestas gubernamentales, incluyendo bonos y programas de apoyo, que resultaron insuficientes para mitigar los efectos negativos. Dando una breve introducción, la pandemia de COVID-19 afectó profundamente la economía peruana. Las restricciones implementadas para contener el virus impactaron sectores clave, generando el cierre de empresas, aumento de desempleo y disminución de ingresos. Este estudio analiza cómo estas medidas redujeron la demanda de ingresos financieros y afectarán especialmente a las familias más vulnerables. También evalúa las respuestas del gobierno, como subsidios y programas económicos, que no lograron contrarrestar completamente las consecuencias. La investigación resalta la importancia de estudiar estas repercusiones para comprender mejor el impacto socioeconómico y buscar soluciones para futuras crisis. Le paso a mi compañero. Siguiendo con la exposición, el punto número 2, vamos a tratar lo que es el desarrollo de la pandemia del COVID-19 en el Perú. Si bien es cierto, este objetivo principal es analizar las estrategias propuestas por el gobierno peruano, ¿no? Para hacer frente a este aumento de casos y tanto de colapso del sistema de salud y la implementación de nuevas medidas de higiene, ¿no? En el COVID-19, si bien es cierto, causó graves estrategias, se utilizaron estas estrategias acá en el Perú, ¿no? En realidad esto supera esta capacidad del sistema de salud y las medidas gubernamentales, ¿no? Sin embargo, los gobiernos regionales y tanto los locales asumieron la gestión de los servicios sanitarios en sus áreas de competencias, asegurando su correcto funcionamiento, ¿no? Como otro punto tenemos, por ello, los prejuicios causados por este COVID-19 son incalculables, principalmente en la población y las pequeñas empresas, tanto relacionadas al turismo. Por otro lado, tenemos que en los últimos años, esto a nivel mundiales, esta pobreza extrema venía disminuyendo, ¿no? Y luego con este COVID-19 que trajo aparejadas pérdidas, ¿no? Masivas de empleo, sobre todo también la contracción de las economías y las pérdidas de medios de subsistencia, ¿no? Tenemos nuestro sistema de salud, se movía lentamente, pero a pesar de todo esto, aquellas pruebas son la cantidad de las pruebas analizadas, ¿no? A las personas recuperadas y también los médicos que aprendieron rápido de la enfermedad y en cada momento realizaban en sí mejoras en los tratamientos, ¿no? A partir también de lo indicado, esta investigación tuvo como un objetivo que era determinar si la crisis sanitaria generando el COVID-19 ha impactado en la dimensión pues económica y social acá en el Perú, ¿no? Además de comprobar pues si la política de aislamiento social y reactivación, sobre todo
repercutieron en los flujos económicos, ¿no? De empleabilidad y crecimiento, sobre todo económico del Estado peruano. Doy pase a mi siguiente compañero que les va a hablar acerca del punto número 3. Yo les hablaré sobre el impacto del COVID-19 en el sector económico del Perú. La pandemia trajo consecuencias devastadoras no solo en términos de salud, sino también en la economía mundial, y Perú no fue la excepción. En el punto, otro punto sería el cierre de empresas públicas y privadas. Tuvo un impacto muy significativo. Sectores clave como el turismo, el transporte y manufactura, que dependen del contacto personal, y en ese entonces estaba prohibido. Se vieron gravemente afectados. Esto generó una contracción económica que redujo el PIB del país y disparó una tasa de desempleo eh, muy mala para la población. Muchas pequeñas y medianas empresas enfrentaron enormes dificultades para sobrevivir, mientras que otras, gracias a la digitalización y el teletrabajo, lograron mantenerse a flote, adaptarse a esta crisis. Otro punto sería la población peruana, el impacto. La pérdida de empleos afectó especialmente a los trabajadores informales, aumentando mucho más la pobreza y la desigualdad. Además, el confinamiento y la reducción de ingresos limitaron el consumo interno, golpeando a los pequeños negocios. En lo que también se vio afectada fue la educación, pero se adaptó con los programas como Aprendo en Casa. Finalmente, el incremento de la pobreza fue una de las consecuencias más alarmantes. Según la PNUD, la pérdida de ingresos colocó a muchas familias en una situación de crisis. A veces no había que comer, a veces también los servicios básicos estaban escasos. La situación de vulnerabilidad extrema, dificultando incluso el acceso a servicios al de alimentación, salud y educación. Aunque el gobierno incrementó lo que son los bonos, subsidios y programas de empleos digitales temporales, esto fue como que una adaptación que tuvo todo el país, Perú, ante esta situación del COVID-19 sobre su impacto. Ahora doy pase a mi siguiente compañero. Yo voy a hablar del punto 4. Consecuencias del impacto económico. Durante la pandemia de COVID-19 en el Perú se produjo un aumento significativo en la inflación de productos de primera necesidad debido a las restricciones y la paralización de actividades comerciales, lo que afectó las cadenas de suministro y generó escasez. Este incremento de precios afectó principalmente a las familias vulnerables que ya enfrentaban la pérdida de empleos informales y una disminución de ingresos. La situación empezó la inseguridad alimentaria y limitó el acceso a servicios de salud y educación. Este contexto evidenció la necesidad de implementar políticas públicas para controlar la inflación y garantizar el acceso a bienes esenciales, así como ofrecer apoyo a los sectores más afectados y a fortalecer la resiliencia económica del país. Ahora le paso a mi compañero. Ya para el punto 5 tenemos la adaptación del uso de tecnologías. En en este contexto tenemos varios factores y entre lo primordial tenemos la educación. En esta época de COVID-19 se podría decir que la educación
tuvo un impacto significativo ya que a principios del 2019, justo antes de comenzar todas las clases, se dio por declarado la pandemia. Esto tuvo un impacto significativo al no poder ejercer el aprendizaje. Y a medida del tiempo transcurrido, se hubo o surgió la modalidad virtual. Esto tuvo un impacto bastante en el uso de tecnología, que esto ayudó a que las personas puedan tener una continuidad en sus aprendizajes y asimismo esto generó o ayudó a que las personas puedan tener un nuevo método de estudio, por ejemplo, usar libros virtuales, ver videos, etcétera. Por otro punto tenemos los emprendimientos o las empresas en sí. Muchas empresas han decaído porque mayormente los trabajos son presenciales. En este punto, esto generó que las personas tengan un, tengan desempleo, falta de ingresos, etcétera. Esto causó que ellos mismos puedan generar nuevos emprendimientos, por ejemplo, las ventas online o también el delivery o comida rápida. Para ayudar para ayudar sus momentos financieros, para que tengan dinero y así ayudar a su familia. En conclusión, se podría decir que en la pandemia de COVID-19 hubo un colapso en los hospitales. Esto fue por causa de contagio, por los casos del incremento de contagios. Y asimismo, esto causó un impacto negativamente en las empresas, generando desempleos y a la vez esto deriva de la falta de ingresos a las familias y, y esto a la vez es que tuvo un impacto mundialmente en lo financiero en lo financiero. Gracias.